Esta clase vamos a avanzar lo que son los ángulos especiales, ¿ya? Identidades trigonométricas con ángulos especiales. Vamos a continuar lo que hemos hecho con lo que hemos trabajado. Seguimos continuando, pero ahora vamos a trabajar aparte los ángulos especiales. Vamos con el primer ejemplo. Ángulos especiales tenemos varios. Vamos a ver primero a los ángulos complementarios. ¿En qué consisten estos ángulos complementarios? De la siguiente manera. Mire, cuando ven 90 menos ángulo, cosecante 90 menos ángulo, coseno, las 6 funciones trigonométricas con 90 menos el ángulo, quiere decir que es un ángulo complementario. ¿Cómo anotamos? Mire, seno de 90 menos el ángulo A, seno de 90 menos el ángulo A es coseno. Coseno, seno de 90 grados menos el ángulo alfa, coseno. En lugar de seno de 90 menos A voy a anotar simplemente coseno. Coseno del ángulo A multiplica por cotangente del ángulo de 90 menos A. Cotangente de 90 menos A, ¿cuánto va a ser? Cotangente de 90, cotangente, miren, de 90 menos el ángulo es tangente. Simplemente tangente del ángulo A. Tiene que salir seno de A. Eso tenemos que sacar. Seguimos cambiando. Hasta ahí simplemente son los ángulos complementarios. Después seguimos con las identidades trigonométricas fundamentales. Coseno no se cambia. Coseno del ángulo A no se cambia. ¿Por cuál también no cambiamos? Lo que no cambiamos, tangente. ¿Tangente a qué es igual? ¿Tangente a qué es igual? Tangente es seno sobre coseno. Seno del ángulo A sobre coseno del ángulo A. ¿Qué podemos simplificar? ¿Qué podemos simplificar? Coseno con coseno. Se va porque es multiplicación. Lo único que me queda es seno del ángulo A. Y en el otro lado también está seno del ángulo A. Eso quiere decir que sí es una identidad. Sí es una identidad, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Fácil, ¿no? Chiquillada. Chiquillada, jóvenes. Seguimos trabajando. Seguimos, ¿ya? Vamos con el ejercicio número 2. Anoten el ejercicio número 2. Lo mismo, unos cuantos ejercicios y vamos a pasar al siguiente caso. Aquí tenemos el ejercicio 2. Fíjense, seno no se cambia. Seno del ángulo alfa no cambiamos por tangente. Eso sí es un ángulo doble ángulo. Doble ángulo. Es un ángulo especial que se llama complementario. Tangente de 90 menos el ángulo. 90 menos el ángulo es cotangente. Cotangente de alfa. Por secante de 90 menos el ángulo. Secante de 90 menos el ángulo. Cosecante. Cosecante del ángulo alfa. Igual. Seguimos trabajando. Seno no se cambia. El seno del ángulo alfa no se cambia por cotangente. Cotangente es igual a coseno del ángulo de memoria. Ya sabrán, ¿no? Coseno sobre seno del ángulo. Por cosecante. Cosecante 1 sobre seno del ángulo. 1 sobre seno del ángulo. Igual. ¿Qué puedo simplificar? Aquí lo que podemos simplificar es seno con seno. Porque es multiplicación y nada más. Multiplicación, multiplico coseno por 1, va a ser coseno del ángulo alfa. Sobre, solamente queda seno del ángulo alfa. Coseno sobre seno, cotangente del ángulo alfa. Ahí tenemos cotangente del ángulo alfa. ¿Es identidad? Sí, es una identidad, miren. Es una identidad. Saque capturita, vamos con el siguiente ejercicio. Saque capturita, identidades con ángulos especiales, ángulos complementarios. A ver, una más vamos a hacer. Aquí tenemos al ejercicio número 3. Coseno no se cambia, ya saben, si no se cambia, ¿qué se hace? Se anota nomás. Coseno del ángulo A por
Tangente, ya podemos cambiar, ¿no? O esperamos, cambiaremos. Tangente es igual a seno del ángulo A sobre coseno. Nunca se olviden, coseno del ángulo A. Por tangente de 90 menos A. Buscamos tangente de 90 menos el ángulo es cotangente. Anotamos cotangente de A. Listo, cotangente de A. Por cosecante de 90 menos el ángulo. Cosecante 90 menos el ángulo es seno. Seno del ángulo A. Igual, vamos a ver si sale 1. Seguimos. Aquí aprovechamos lo que se puede liquidar. Coseno con coseno se va porque es multiplicación. Si hubiera sido aquí un signo más, no se puede. No se puede. Seguimos. Seguimos trabajando. ¿Qué me queda? Me queda seno del ángulo A. Seno del ángulo A por cotangente. Cotangente es coseno del ángulo A sobre seno del ángulo A. Sobre el seno del ángulo A. Por seno del ángulo A. Seno del ángulo A. ¿Listo? Ah, está mal, pues cosecante, secante. Por poquito, miren, secante, no es eso, cosecante. ¿Cómo no se van a fijar, jóvenes? Tienen que corregirme. Cosecante de 90 menos el ángulo, cosecante es igual a secante, secante de A. Y secante es 1 sobre coseno del ángulo A. ¿Listo? Seguimos simplificando. Seno de A con seno de A. Coseno de A con coseno de A. ¿Y qué me va a quedar? Simplemente 1. Es igual a 1. Es identidad. Fíjense. Es una identidad. Vamos a ver ahora otro caso de ángulos especiales, Vemos el ángulo suplementario. Presento al ángulo suplementario. Aquí está, aquí tenemos a los ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios. Trabajamos. Mire. Seno no se cambia. Si no se cambia, anotamos nomás el seno del ángulo A. Por coseno de 180 menos el ángulo A. Ese es un suplementario. Buscamos coseno de 180 menos el ángulo es igual a menos coseno. Entre paréntesis, menos coseno del ángulo A. Entre paréntesis. Más coseno del ángulo A. Estoy copiando aquí. Por seno de 180 menos el ángulo. Seno de 180 menos el ángulo es seno. Seno, solamente seno del ángulo A. Igual a 0. Igual a 0. Seguimos trabajando. Multiplicamos primeros signos. Más por menos. Menos. Seno de A por coseno de A. Seno del ángulo A por coseno del ángulo A. Más, igualito, si quieren el seno primero puedo anotar, miren, seno del ángulo A por coseno del ángulo A. Igual, veamos si sale 0. Miren, es 0, pues, ¿no ves? Como decir, menos 1 más 1 son idénticos. Menos 1 más 1, 0. Se elimina todo con esto y me sale 0. Aquí el resultado es 0 igual a 0. Mire, cuando se resta es 0. Cuidado con confundir cuando simplificamos, no es 0. En este caso, digamos, si estoy simplificando, abajo es simplificar, fueran idénticos, simplifico, no es 0, quedaría menos 1 quedaría. Pero estoy restando, no estoy simplificando ahí arriba, estoy restando. Mucho cuidado con esa observación. Hay veces que se confunde. Entonces decimos que este sí es una identidad. Es una identidad. Vamos con el ejercicio 5. Vamos con el ejercicio número 5 para poder trabajar la siguiente identidad del ángulo especial. Vamos con el 5. Vamos con el ejercicio 5.
Coseno de 180 menos el ángulo A. Coseno de 180 menos el ángulo A. Anotamos menos coseno. Menos coseno del ángulo A. Por cosecante de 180 menos A. Cosecante de 180 menos el ángulo. Me sale cosecante simplemente. Cosecante del ángulo A. Veremos si me sale cotangente de A negativo. Coseno no se cambia. Hemos dicho que coseno no se cambia. Coseno del ángulo A por cosecante. Toda la vida cosecante 1 sobre seno del ángulo A. Toda la vida, no se olvide. Multiplicamos menos por más. Menos. Menos. Coseno por 1. Coseno del ángulo A sobre seno del ángulo A. Toda la vida recuerden que coseno sobre seno, cotangente. Cotangente del ángulo A. ¿Es igual a menos cotangente del ángulo A? Sí es igual. Decimos que es una identidad. Es una identidad. Vamos con el ejercicio número 6. 6, se va a la sextita. El 6, saque capturita. Vamos con el 6. Vamos con el 6. Tenemos el ejercicio 6. ¿Qué dice? 1 no se cambia. Más seno cuadrado. Ah, caray. Abro paréntesis. Seno de A. ¿Cuánto es A? Seno cuadrado de A. No pasa nada cuando está solito. Anoto nomás. Seno cuadrado de A por cosecante cuadrado. Ahora sí abro paréntesis. Cosecante cuadrado de 180 menos A. Cosecante de 180 menos A. Simplemente cosecante del ángulo A al cuadrado. Ahí es. Igual, así. ¿Entendido? Traten de sacar cuando son complementarios afuera, porque hay datos sabe ser negativo. El cosecante, miren, positivo por esta vez. Si hubiera sido coseno, es menos coseno. Negativo, afecta. Siempre afuera saque. 1 queda más seno cuadrado de A por cosecante al cuadrado simplemente significa cosecante cuadrado de A. Eso significa. 1 queda más seno cuadrado del ángulo A por cosecante 1 sobre seno. Pero como cosecante está al cuadrado, seno cuadrado del ángulo A. Como se está multiplicando en esta parte, en esa expresión, simplificamos seno cuadrado con seno cuadrado. ¿Qué me queda? El 1 me está quedando 1 más, más, y el otro 1, mire, 1 más 1, 2. ¿Y es una identidad? Sí, es una identidad. Tenemos una identidad. Fíjense, sí es una identidad. ¿Ya? Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos. Al ataque con los ángulos explementarios. Vamos con los explementarios. ¿Qué tenemos? Seno no se cambia, se anota nomás el seno. Seno del ángulo A por cotangente, ya podemos cambiar. Cotangente es coseno del ángulo A sobre seno del ángulo A. Ya podemos cambiar. Por cotangente de 360 menos el ángulo. Este es un ángulo explementario. Cuando está 360 menos un ángulo, se llama ángulos explementarios. Cotangente. Cotangente de 360 menos el ángulo es menos cotangente. Entonces, entre paréntesis, menos cotangente del ángulo A. Por secante de 360 menos el ángulo. Secante, aquí tenemos secante de 360 menos el ángulo. Eso es igual a la secante. Secante del ángulo A. Igual, vamos a ver si nos sale menos cotangente. Pero mientras tanto aprovechamos seno de A con seno de A se va, ¿no?
¿Qué me queda? Más por menos, menos coseno simplemente quedará, coseno del ángulo A, por cotangente. Cotangente ya saben que es coseno del ángulo A sobre seno del ángulo A. Cotangente, nunca se olviden. Por secante, 1 sobre coseno del ángulo A. 1 sobre coseno del ángulo A. Así va a ser, ¿entendido? Así vamos a tener. ¿Listo? A ver, continuamos. Al ataque. Hemos cambiado coseno, secante 1 sobre coseno. ¿Algo más podemos simplificar? Sí, ¿no? Coseno de A con coseno de A. Fíjese. ¿Qué me queda? Menos por más, menos. Coseno por 1, coseno del ángulo A. Sobre seno del ángulo A. Seno del ángulo A. Igual. Negativo. Coseno sobre seno. Cotangente del ángulo A. Es igual a menos cotangente del ángulo A. Sí. Entonces decimos que sí es una identidad. Sí es una identidad de un ángulo explementario. Explementarios. ¿Listo? Sí es entonces. Vamos entonces con el siguiente ejercicio. Vamos a copiar el siguiente. Voy a copiar a la una, a las dos y a las tres. Continuamos con el ejercicio 8. Mire, secante de 360 menos el ángulo A. Secante de 360 menos el ángulo se llama secante simplemente. Todo esto se convierte en secante del ángulo A. Más cotangente. Cotangente ya podemos cambiar. Cotangente es coseno de un ángulo A sobre seno del ángulo A. Sobre el seno del ángulo A. Por coseno de 360 menos el ángulo. Coseno de 360 menos el ángulo alfa. Simplemente coseno. Coseno del ángulo A. Por tangente de 360 menos A. Tangente de 360 menos el ángulo. Menos tangente. Cuidado con colocar así. Ya está mal si hacen eso. Menos tangente de A. Si colocan así está mal. Como es multiplicación siempre entre paréntesis. Así es lo correcto. Igual. Tangente de A por seno de A. Dice, ahí vamos a ver. Seguimos. Aquí podemos trabajar la multiplicacióncita. El secante. Secante es 1 sobre coseno del ángulo A. Ahí tenemos. Más. Coseno por coseno es coseno cuadrado, pero multiplicaré el signo más antes. Mire, más por más es más y por menos, menos. Coseno del ángulo A sobre seno del ángulo A. Por coseno del ángulo A. Por, ya no es menos, ya está fuera el menos. Tangente, seno sobre coseno. Seno del ángulo A sobre coseno del ángulo A. Es igual. ¿Qué simplificamos? Coseno con el coseno. Además puede irse seno con el seno. Cuidado, coseno con coseno. No se puede porque existe un signo. Esa operación no existe. No se puede hacer eso. Entonces, ¿qué me queda? Lo único que me queda es 1 sobre coseno del ángulo A menos coseno. Nada más que menos coseno del ángulo A. Es el único sobreviviente, ¿no? El único sobreviviente. ¿Qué hacemos? Operación mariposita. Miren, mariposita. Coseno ya se ha ido correctamente. Listo. Multiplico. Aquí vamos a multiplicar. Coseno por 1, colita con colita. Coseno por 1, coseno del ángulo A. Ahora cruzadito.
1 por 1, 1. Menos copiamos ahí. Coseno por coseno, coseno cuadrado de A. Ya está. Y 1 menos coseno cuadrado de A, ¿recuerdan la fórmula? 1 menos coseno de cuadrado de A es seno cuadrado. Seno cuadrado de A sobre coseno del ángulo A. Ah, caray. Pero, profe, no son iguales. Miren, a ver, veamos. Tangente, ¿a qué es igual? Tangente es seno del ángulo A sobre coseno del ángulo A por seno del ángulo A. Mire. Entonces, seno por seno, seno cuadrado del ángulo A sobre coseno. ¿Es identidad? Sí, señores, es una identidad. Fíjense, qué facilito, chiquilladas. Saque capturita, saque capturita. No se canse, no se canse. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, continuamos con los ángulos especiales. Verificar las identidades trigonométricas de ángulos opuestos. ¿Cuándo se llama ángulos opuestos? Cuando el signo es negativo. Mire, negativo, negativo, negativo. ¿No ves? Seno de un ángulo negativo. Secante es negativo, negativo. ¿Entendido? ¿Cómo se trabaja? Secante no pasa nada aquí. Está con su ángulo positivo tita. Entonces quedará nomás menos. Secante, recuerden que es 1 sobre coseno. Entonces coseno cuadrado de tita por coseno cuadrado de un ángulo negativo. Fíjense, coseno cuadrado quiere decir que abro paréntesis siempre antes. Coseno, miren, coseno. No hay problema cuando es positivo. Cuando es negativo, paréntesis, ¿ya? Coseno de un ángulo negativo, simplemente coseno. Dicen, este va a ser simplemente coseno cuadrado de alfa. Cuando es negativo, positivo, dice. Más seno cuadrado, tampoco pasa nada. Seno cuadrado de tita. Por cosecante de menos el ángulo. Cosecante de menos el ángulo es menos cosecante. Cuando es menos, sí, paréntesis. Menos cosecante del ángulo tita. Así, pero al cuadrado. ¿Ya? Cuando es negativo van a tener mucho cuidado en trabajar de esa manera. Negativo, así negativo. Igual. Sigo trabajando. Podemos simplificar coseno cuadrado con coseno cuadrado. Porque es multiplicación. ¿Qué me va a quedar? Menos 1 simplemente. Menos 1. Aquí multiplicamos, no, todavía no. Más me queda. Seno cuadrado de tita. Seno cuadrado de tita por todo negativo elevado a un exponente par se vuelve positivo. Positivo va a ser positivo cosecante cuadrado de tita. Así va a ser positivo. ¿Entendido? Seguimos. Menos 1 más seno, seno cuadrado de tita por cosecante. Cosecante es 1 sobre seno cuadrado de tita. Así tenemos. Como es multiplicación, se simplifica seno cuadrado con seno cuadrado. Lo único que me queda es menos 1 más 1 igual, vamos a ver, signos distintos es esta, signo del mayor no hay, 1 menos 1 es 0, igual a menos 2. ¿Es identidad? No es identidad. Cuando no es identidad, trazamos una línea diagonal. No es identidad. ¿Entendido? No es identidad. Vamos con el ejercicio siguiente. Vamos con el siguiente ejercicio, fieras. Ya vamos a acabar. Fuerza, fuerza, fuerza. Fuerza, jóvenes. Vamos, vamos. Tenemos que aprobar. Tenemos que ser cadetes. Hay que ser. Vamos, vamos. Vamos con el ejercicio 10. Menos se queda menos. Tangente de un ángulo negativo. Tangente de un ángulo negativo es negativo.
Entonces, el negativo sale aquí afuera, menos. Tangente del ángulo A por coseno se queda nomás, coseno del ángulo A, más cotangente de menos el ángulo. Cotangente de menos el ángulo también es menos. Entonces, entre paréntesis, menos sale afuera. Cotangente del ángulo A por seno del ángulo A. Seno del ángulo A. Igual, ya está. Una multiplicacióncita, menos por menos, más. Ahí va a ser más. Más tangente del ángulo A por coseno del ángulo A. Más por menos, menos cotangente del ángulo A por seno del ángulo A. Así vamos a tener. Cambiaremos. Tangente se cambia. Tangente es lo mismo que decir seno del ángulo A sobre coseno del ángulo A por coseno del ángulo A. Menos cotangente. Cotangente es coseno del ángulo A sobre seno del ángulo A por seno del ángulo A. Seno del ángulo A. ¿Listo? ¿Qué se nos va a ir? Coseno con coseno, seno con coseno. Lo único que me queda que es seno del ángulo A. Seno del ángulo A menos coseno del ángulo A. ¿Es identidad? Sí, es una identidad porque tenemos seno del ángulo A menos coseno del ángulo A. Es una identidad. ¿Entendido? Es una identidad. Esa es una identidad. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué les ha parecido? Fácil, ¿no? Fácil. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios. Un ejercicio haremos. Tenemos tiempo. Examen de la... Algún examen que esté completo. Ya ahorita pasamos. Vamos, vamos. Copie, copie, saque capturita. Al ataque. Vamos a resolver este ejercicio. Fíjense, identidades trigonométricas con ángulos especiales. Un resumen. Se les puede presentar en el examen de esta manera. Reconocemos que este es un ángulo opuesto. ¿Pero qué es este ángulo? Ah, caray. Aquí hay otro opuesto. ¿Pero qué es este ángulo? Ahorita reconocemos. Aquí tenemos otro ángulo. Lo primero es convertir los que están con pi a grados sexagesimales. Aquí ya puedo aprovechar el tiempo. El seno de un ángulo negativo, que dice la fórmula, seno de un ángulo negativo sigue siendo negativo. Entonces vamos a anotar simplemente negativo. Voy a seguir anotando negativo. ¿Listo? Negativo. Entonces solamente será, pues sigue seno negativo. Seno del ángulo X sobre coseno de pi medios, toda la vida pi medios es equivalente a 90 grados sexagesimal. Entonces anotaremos coseno de, entre paréntesis, 90. ¿Y qué tal si ordeno? Hemos aprendido ya 90 grados. Así hemos aprendido, ¿no? 90 grados más X. Este es otro ángulo. Ahorita les voy a dar la fórmula. Menos. Miren, cotangente de un negativo. ¿Qué dice la fórmula? El cotangente cuando es negativo también es negativo. Sale negativo afuera. Entonces sale menos cotangente del ángulo X sobre cotangente de, voy a anotar entre paréntesis, X. El pi es 180 grados. 180 grados más X. Ya está. Estoy ordenando primero. El pi es 180 grados. Solito pi 180 grados. Pi medios, la mitad de 180, 90 grados. Más 3pi. Este sí, cambiaremos. A ver, factor de conversión. 3pi sobre 2. Convertimos a grados sexagesimales. Recuerden que un pi equivale a 180 grados. Un pi. Pi con pi se va.
Mitad de 2,1, mitad de 180 es 90. 9 por 3, 27. 270 grados sexagesimales. Entonces vamos a anotar seno de 270 grados más X sobre coseno de un ángulo negativo. Miren el negativo. Coseno del negativo es positivo. Miren, coseno de un ángulo negativo, positivo. Entonces aquí simplemente va a quedar coseno del ángulo X. Todo esto, mantenemos el pi, entre pi. ¿Listo? Menos seno de X se queda. Menos seno del ángulo X se queda sobre coseno de 90, atiéndame bien. Cuando tenemos coseno de 90 grados más un ángulo es menos seno. Coseno de 90 grados más un ángulo es menos seno del ángulo X. ¿Ya? ¿Se van a acordar? Coseno de 90 más el ángulo es menos seno del ángulo X. Menos. Cotangente que quede nomás. Cotangente del ángulo X. Sobre. Ahora las cotangentes. Cuando tenemos cotangente de 180 más un ángulo, cotangente de 180 más un ángulo, simplemente es cotangente positivo, ¿entendido? Del ángulo. Entonces, cotangente de 180 más el ángulo solamente es cotangente. Cotangente del ángulo X. Cotangente de 180 más el ángulo es cotangente de X. Más seno de 270 más el ángulo. Seno de 270 más el ángulo. ¿Cuántito será? 270 más el ángulo. A ver, ahorita les muestro dónde tenemos 270 más el ángulo. Seno de 270 más el ángulo. Seno de 270 más el ángulo es menos coseno del ángulo. ¿Entendido? Seno de 270 más el ángulo es menos coseno del ángulo X. No se van a olvidar. Seno de 270 más el ángulo es menos coseno del ángulo X. Sobre coseno del ángulo X. Todo esto sobre, es decir, igual, sobre pi. Ya está. Sobre pi, c. ¿Qué simplificamos? ¿Qué vamos a simplificar? Simplificamos los senos. Miren, seno con seno, negativo con negativo, cotangente con cotangente, coseno con coseno. ¿Qué me queda? Lo único que me queda es C es igual. C es igual. Aquí simplificando negativo, seno con seno, me queda 1. Menos por menos, más. Más. Cotangente con cotangente se ha ido. 1. Más por menos, menos. Menos. 1. Sobre pi. El resultado es entonces C es igual. 1 menos 1 es 0. Queda como 1 sobre pi radianes. Este es el resultado. Mire, ese es el valor numérico. Qué facilito, ¿no? Solamente es cuestión de poder identificar las identidades trigonométricas especiales, los ángulos especiales, opuestos, explementarios, suplementarios, todo eso, ¿ya? Entonces con eso terminamos la clase de hoy. ¿Listo? Nos vemos el día de mañana.